Santa Nina, igual a los apóstoles, iluminadora de Grucia, Georgia, conmemorado el 14-27 de enero. Santa Nina, igual a los apóstoles, iluminadora de Grucia, Georgia, nació alrededor del año 280, en la ciudad de Colastra, en Capadocia, donde se habían congregado muchos grucianos. Su padre, Zabulón, era pariente del santo gran mártir Jorge Com, 23 de abril, descendía de ilustre linaje y de padres piadosos, y gozaba del favor del emperador Maximiano, 280 y 4 de 35. Zabulón, cristiano, sirvió en el ejército bajo el emperador y participó en la liberación de los cautivos cristianos de la Galia, la actual Francia. La madre de Santa Nina, Susana, era hermana del patriarca de Jerusalén. Algunos sugieren que se llamaba Juvenalios. Adición, en 1996, los padres de Santa Nina fueron enumerados en el orden de los santos. La conmemoración de los santos Zabulón y Susana se celebra el 20 de mayo. A los 12 años, Santa Nina partió a Jerusalén con sus padres, quienes solo tenían una hija. Por mutuo consentimiento y con la bendición del patriarca de Jerusalén, Zabulón dedicó su vida al servicio de Dios en el Jordán, y Susana fue nombrada diaconisa en la iglesia del sepulcro del Señor. La crianza de Santa Nina fue confiada a la piadosa anciana Nianfora. Santa Nina demostró diligencia y obediencia durante 2 años. Con la ayuda de la gracia de Dios, adquirió el firme hábito de cumplir la regla de la fe y de leer las sagradas escrituras con celo. En una ocasión, mientras rememoraba entre lágrimas los pasajes evangélicos que describen la crucifixión de Cristo Salvador, la idea del destino del quitón túnica del Señor JN 19, 23 a 24 no la abandonaba. Al preguntarle Santa Nina dónde había ido a parar el quitón túnica del Señor, el relato se encuentra en el 1 de octubre. La anciana Nianfora declaró que, según la tradición, el quitón túnica del Señor, aún intacto, había sido robado por el rabino Eleazar de Metesqueta y llevado consigo a un lugar llamado Iberia, Grucia o Georgia, llamado el aparejo, es decir, la porción asignada de la Madre de Dios, la misma Virgen Purísima. Durante su vida terrenal, recibió la asignación apostólica para la iluminación de Grucia, pero un ángel del Señor, al aparecerse ante ella, le predijo que Grucia se convertiría en su abadía terrenal solo después de su reposo, y que la providencia de Dios también la había preparado para su servicio apostólico en Athos, también llamado el Abadía de la Madre de Dios. Y al enterarse, por la anciana Nianfora, de que Grucia aún no había sido iluminada por la luz del cristianismo, Santa Nina, día y noche, en oración, suplicaba a la Santísima Madre de Dios que le concediera ver a Grucia convertida a Cristo y, de hecho, que también le permitiera encontrar el quitón túnica del Señor. La Reina del Cielo escuchó la oración de la joven justa. En una ocasión, mientras Santa Nina descansaba tras una larga oración, la Virgen Purísima se le apareció en sueños y, tras confiarle una cruz trenzada con ramitas de viña, le dijo: «Toma esta cruz, pues será para ti escudo y protección contra todos los enemigos, visibles e invisibles. Ve a la tierra de Iberia, proclama allí el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y difunde su gracia, y yo seré tu protectora». Al despertar, Santa Nina vio en su mano la cruz ahora conservada en un relicario especial en la Iglesia Catedral de Sion, Tiflis. Con gran regocijo, fue a ver a su tío, el patriarca de Jerusalén, y le contó su visión. El patriarca de Jerusalén bendijo entonces a la joven virgen. En su acto de servicio apostólico, de camino a Grucia, Santa Nina escapó milagrosamente del martirio bajo el emperador Armenio Tiridates. Sin embargo, esta muerte le sobrevino a sus compañeras. Preximia, hija del emperador, su guía Arayania y 35 vírgenes con 30 de septiembre, quienes habían huido a Armenia desde Roma para escapar de la persecución del emperador Diocleciano 280 y 4 de 35, animada por las visiones de un ángel del Señor, que se le apareció la primera vez con un incensario, y la segunda, con un pergamino en la mano. Santa Nina continuó su camino y apareció en Grucia en el año 319. Su noticia pronto se extendió por los alrededores de Metesqueta, donde practicó la ascesis, con numerosos signos que acompañaban su predicación. Así, en el día de la gloriosa transfiguración del Señor, durante un sacrificio pagano realizado por sacerdotes paganos, en presencia del emperador Miriam y una multitud, gracias a las oraciones de Santa Nina, los ídolos Armas, Gatzigain, fueron derribados de una alta montaña. Esta aparición estuvo acompañada de una fuerte tormenta. Tras llegar a Metesqueta,
la antigua capital de Grucia. Santa Nina encontró refugio en la casa de un funcionario imperial sin hijos, cuya esposa, Anastasia, fue liberada de su infertilidad. Gracias a las oraciones de Santa Nina y llegó a creer en Cristo. Santa Nina curó de una grave enfermedad a la emperatriz grusiniana Nana, quien, al aceptar el santo bautismo, abandonó su idolatría y se convirtió en una cristiana ferviente. Como 1 de octubre, a pesar de la curación milagrosa de su esposa, el emperador Miriam II, 165 a 342, atendiendo las quejas de los paganos, se dispuso a someter a Santa Nina a feroces torturas. En ese mismo momento, cuando planeaban la ejecución de la Santa Justa, el sol se oscureció y una niebla impenetrable cubrió el lugar donde se encontraba el emperador. El emperador quedó ciego repentinamente y aterrorizado. Sus seguidores comenzaron a implorar a sus ídolos paganos el regreso de la luz del día. Pero Armaz, Gaim y Gatsi estaban sordos, y la oscuridad se intensificó. Entonces, a una voz, los aterrorizados clamaron a Dios, a quien Nina predicaba. Al instante, la oscuridad se disipó y el sol brilló en todo su esplendor. Este acontecimiento ocurrió el 6 de mayo del año 319. El emperador Miriam, curado de su cejera por Santa Nina, aceptó el santo bautismo junto con todos sus seguidores. Tras varios años, para el año 324, el cristianismo se había consolidado por completo en Grucia. Las crónicas relatan que, gracias a sus oraciones, Santa Nina recibió la revelación de donde estaba escondido el quitón, túnica del Señor. En este lugar se construyó el primer templo cristiano de Grucia, inicialmente una iglesia de madera, ahora la catedral de piedra, en honor a los 12 santos apóstoles, los Betixcoveli. Durante este período, a petición del emperador Miriam, con la ayuda del emperador bizantino, San Constantino 306 a 337, se envió a Grucia al obispo de Antioquía, Eustacio, con 2 sacerdotes y 3 diáconos. El cristianismo se afianzó definitivamente en la región. Sin embargo, las regiones montañosas de Grucia permanecieron sin iluminación. En compañía del presbítero Santiago y uno de los diáconos, Santa Nina partió hacia las regiones altas de los ríos Ararva y Iori, donde predicó el evangelio a los paganos habitantes de las montañas. Muchos de ellos creyeron en Cristo y aceptaron el santo bautismo. Desde allí, Santa Nina se dirigió a Kajetia, Grucia Oriental, y se estableció en la aldea de Bodve, en una pequeña tienda junto a una montaña. Allí llevó una vida ascética, viviendo en constante oración y convirtiendo a Cristo a los habitantes de los alrededores. En medio de todo esto, se encontraba la emperatriz de Kajetia, llamada Sosa Sofía, quien aceptó el bautismo con toda su corte y una multitud del pueblo. Tras completar su servicio apostólico en Grucia, Santa Nina percibió desde arriba su inminente fin. En una carta al emperador Miriam, le pidió que enviara al obispo Juan para que la preparara para su último viaje. Pero no solo llegó el obispo Juan, sino que también el emperador, junto con todo el clero, partió hacia Bodve, donde junto al lecho de muerte de Santa Nina, se produjeron numerosas curaciones, para edificación del pueblo allí presente, y a petición de sus discípulos. Santa Nina relató su origen y vida. Esta narración, escrita por Solomia de Usarn, ha servido de base para la vida de Santa Nina. Después de haber comulgado reverentemente los santos misterios, Santa Nina dio instrucciones finales para que su cuerpo fuera enterrado en Bodve, y luego expiró pacíficamente ante el Señor en el año 335, según otras fuentes. Fue en el año 347, a los 67 años de edad, después de 35 años de obras apostólicas. El emperador, junto con el clero y el pueblo, afligidos por la muerte de Santa Nina, desearon trasladar sus restos a la catedral de Metesqueta, pero no pudieron retirar el ataúd de la seta del lugar de descanso elegido. En este lugar, en el año 342, el emperador Miriam comenzó los cimientos, y su hijo, el emperador Bakur III, 142 a 364, completó y dedicó la iglesia en nombre del pariente de Santa Nina, el santo gran mártir Jorge. Posteriormente, en este lugar se fundó un monasterio femenino en nombre de Santa Nina. Las reliquias de la santa, ocultas bajo una cripta por orden suya, fueron glorificadas con numerosos milagros y curaciones. La Iglesia Ortodoxa de Grucia Georgiana, con el consentimiento del Patriarcado de Antioquía, designó a Santa Nina, la iluminadora de Grucia, como en rango igual a los apóstoles, y habiéndola enumerado en el rango de los santos, estableció su memoria el 14 de enero, en el día de su bendito fin.